Que tengan un bendecido. El día de hoy vamos a compartir acerca de cómo vencer la autocompasión. La autocompasión es una fortaleza mental, un patrón de conducta que está firmemente acentuado establecido en nuestra mente, que se basa en argumentos y en razonamientos que son falsos. Una de las cosas que se dice, por ejemplo, la persona que tiene autocompasión o que se siente víctima, es: todo lo malo siempre me ocurre a mí, todas las personas me hacen daño, o muchas personas, pero constantemente viene algún pensamiento de ese tipo. Eso se llama en la Biblia, Dios lo llama fortalezas, argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios, y que nos impide llevar los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. De tal manera que la palabra también nos da la solución para ello. En 2 Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5, nos dice que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas, de esos argumentos y de esas altiveces. Y en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12, la palabra de Dios nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra de Dios ahí nos dice que nos fortalezcamos en el Señor, y eso es en su palabra, y en el poder de su fuerza, en el Espíritu Santo. El victimismo y la autocompasión, al final, aunque sean pensamientos nuestros, son resultado de las acechanzas del diablo en última instancia, que metió esos pensamientos en nuestra vieja manera de vivir, y que son pensamientos que vienen del mundo, o que quieren o que son autojustificaciones para nuestros propios errores. El fundamento, la base para poder destruir todo este tipo de fortalezas, de argumentos y de maquinaciones, es, en primer lugar, reconocer el señorío de Cristo y la salvación en Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque separados de Dios nada podemos hacer en cuanto a las cuestiones del alma, en cuanto a las cuestiones del corazón. Es muy limitada nuestra capacidad para poder hacer algo con respecto al corazón. De hecho, la palabra de Dios dice que hay caminos que a nosotros nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Entonces necesitamos tener al Señor de nuestro lado, y para tener al Señor de nuestro lado necesitamos ser salvos, y eso es entregarle nuestra vida al Señor. En segundo lugar, necesitamos creer, atesorar, hablar y poner en práctica la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es el fundamento de la armadura de Dios de la que hablamos hace un momento, aparte de que también es a través de la palabra de Dios que vamos a vencer esas fortalezas, esos altiveces y esas maquinaciones. La palabra es el fundamento del escudo de la fe en la armadura de Dios, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y en segundo lugar, la palabra es la espada del Espíritu. El escudo de la fe nos sirve para apagar los dardos de fuego del maligno, y la espada del Espíritu nos sirve para contrarrestar y tomar la ofensiva en cuanto a esa batalla que estamos librando en contra de nuestra propia mente, porque ahí es donde están las fortalezas, en nuestra mente, por un lado. Y por el otro lado, necesitamos afirmarnos en la palabra, porque si vivimos en la autocompasión, tenemos un problema de identidad, tenemos un problema de actitud y tenemos un problema de acción. Y la palabra de Dios nos dice y nos fortalece al respecto de tres cosas, entre otras muchas. La primera es que somos lo que la Biblia dice que somos. Podemos lo que la Biblia dice que podemos.
y tenemos lo que la Biblia dice que tenemos. En primer lugar, en cuanto a lo que somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. En cuanto, o sea, ya no tenemos que seguir pensando de la manera como pensábamos en el pasado. Número uno. Número dos, tenemos lo que la Biblia dice que tenemos. Y en nosotros está el poder del Espíritu Santo. Cuando somos salvos, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros y Él es el que nos ayuda en toda nuestra debilidad y nos guía en esa batalla. Y además podemos lo que la Biblia dice que podemos. ¿Y qué es lo que podemos? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nada es imposible para Dios. Si podemos creer, todo nos es posible. Entonces necesitamos fundamentarnos en la palabra de Dios, tomar la palabra de Dios como nuestra principal arma de batalla y al Espíritu Santo como nuestro guía en esa batalla. ¿Cómo vencemos esas fortalezas de autocompasión y de victimización? Todo lo malo me pasa a mí, las personas no me quieren, solo me hacen daño, solo se acercan para ver qué buscan de mí, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de pensamientos. En primer lugar, tenemos que entender una cuestión fundamental. Nosotros no somos víctimas. Somos el resultado de las decisiones que hemos tomado en el pasado. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Si siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Si siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. De tal manera que necesitamos cambiar lo que sembramos, nuestras decisiones, no por los caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero cuyo fin es ruina, sino por los pensamientos de la palabra de Dios, porque la palabra nos dice que si pensamos, meditamos continuamente en la palabra de Dios, nos irá bien. De tal manera que necesitamos fortalecernos en la palabra de Dios para contrarrestar cambiar esos pensamientos de victimización y autocompasión por los pensamientos de la palabra de Dios. Y Jeremías 29:11 nos recuerda que Dios tiene para nosotros planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, no planes de autocompasión ni de victimización. En segundo lugar, Proverbios capítulo 4, versículo 18, nos enseña que la vida del justo, la vida de los hijos de Dios, es una vida que va en aumento como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Por lo tanto, tampoco la palabra de Dios me dice que voy a ser víctima, que todo lo malo me va a venir, que no voy a superarme. Al contrario, la palabra de Dios dice que mi vida es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. En tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 también la palabra dice que Él desea prosperarnos en todas las cosas y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. No que nos vaya mal, no que todo el mundo se aproveche de nosotros, no que todos los demás nos hagan mal, al contrario, que nos va a ir bien si nosotros renovamos nuestro pensamiento con los pensamientos de la palabra de Dios de los que estamos hablando el día de hoy. Por el otro lado, Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las cosas nos serán dadas por añadidura. En lugar de la victoria, en lugar de la victimización y de la autocompasión, el Señor nos dará la victoria, el Señor nos dará una nueva identidad en Cristo, el Señor nos dará una nueva naturaleza para que podamos heredar todas sus promesas, que son promesas de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. En Isaías 43:4 la palabra de Dios dice que a los ojos de Dios somos de gran estima, somos honorables y Él nos ama. Lo mismo que Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, no hay ninguna razón para que seamos víctimas, ni una razón para que tengamos autocompasión, porque el Señor está
está a favor de nosotros, y si el Señor está a favor de nosotros y con nosotros y ha dicho todas estas cosas acerca de nosotros, Él las va a cumplir. Y además eso nos va a llevar a otro nivel, no de la autocompasión ni de la victimización, sino al nivel de la victoria. En Isaías 49:15, la palabra de Dios dice algo muy claro. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque las personas nos hagan mal, Dios nos va a hacer bien. El Señor va a cambiar todas esas cosas que están mal o que salen mal por cuestiones, por la victoria, por triunfo, por prosperidad, por bendición. Por el otro lado, Hebreos capítulo 3, versículo 5, dice la palabra que el Señor no nos va a dejar ni nos va a desamparar, Él va a estar siempre con nosotros. Y el Salmo 121 nos dice que Él es nuestro guardador desde ahora y para siempre, de tal manera que no vamos a necesitar victimizarnos ni autocompadecernos para atraer la atención de los demás, porque generalmente la autocompasión y la victimización es para atraer la compasión de los demás. Pero aquí la palabra de Dios dice que el Señor se va a compadecer de nosotros, y eso es mucho mejor que la gente se compadezca de nosotros. La compasión del Señor edifica, la compasión del Señor fortalece, la compasión del Señor nos transforma, y la compasión del Señor nos dirige a la victoria, no a la victimización ni a la autocompasión. Y finalmente la palabra de Dios en Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2, nos recuerda que si nosotros obedecemos su palabra, vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones y nos alcanzarán. Todo nos irá bien, ya no nos saldrá todo mal, como piensa la persona que está en autocompasión y en victimización, que le sucede durante su vida. Vamos a tener victoria. Recordemos algo que dice la palabra en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y entre esas cosas grandes y ocultas que no conocemos, o que la persona que se autocompadece o se victimiza no conoce, es la victoria, es la verdadera compasión de parte de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la libertad, la sanidad y la restauración que Dios tiene para las vidas de cada uno de nosotros, incluidas las personas que viven en autocompasión y victimización. Así que ánimo, usted más que vencedor en todas las cosas por medio de Cristo, todo lo puede en Cristo que le fortalece, y necesitamos preparar nuestro corazón y nuestra vida, cambiar nuestra visión. Dice el Señor en Isaías 54:2 que ensanchemos nuestro corazón, porque nos vamos a extender, y ese ensanchar el corazón significa abrir nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, y Dios quiere librarnos de la autocompasión y de la victimización para afirmarnos en la victoria, para afirmarnos en una vida plena, abundante, bendecida y en victoria. Muy bien, con esto hemos dado por terminada esta enseñanza. Muchísimas gracias, hermana Lirio, por sus comentarios. Que Dios la bendiga, que tenga un buen día, igual que todos ustedes que escuchan esta transmisión. Que el Señor les guarde, les bendiga, tengan un lindo día, y si Dios lo permite, a mediodía estaremos compartiendo otra perla de la palabra para seguir edificando nuestras vidas. Bendiciones y un abrazo para cada uno.